Muy bien. Pero gracias al Señor por este tiempo, gracias al Señor porque nos permite de todas maneras vernos y juntarnos para considerar su bendita palabra. Así que para ir inmediatamente a la palabra del Señor, quiero pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 1 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 1 en adelante. Como ustedes pueden ver ahí en el subtítulo de la Reina Valera, por lo menos dice Jesús y la oración, porque el asunto, el tema es justamente en este capítulo, principalmente la primera parte, es sobre la oración. Y ese es lo que tengo en mi corazón esta noche para compartir con ustedes. Vamos a leer entonces desde el versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Vamos a leer hasta ahí. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en todos los evangelios, pero particularmente el Evangelio de Lucas es mostrado como un hombre de oración. Lucas registra, en total los evangelios registran a lo menos 20 ocasiones en que el Señor oró, oraciones del Señor, momentos en que el Señor Jesús oró, y de esas, entre 18 y 20, depende cómo lo miremos, 10 aparecen en el Evangelio de Lucas, es decir, la mitad aparecen en un solo evangelio, el Evangelio de Lucas. Porque el Evangelio de Lucas nos muestra a Jesús como hombre, enfatiza la humanidad del Señor Jesús y lo presenta como el hombre perfecto según Dios. Lucas enfatiza, por ejemplo, los pies del Señor, las manos del Señor, es decir, enfatiza al Señor en su humanidad. Ahora, Lucas escribió su evangelio para los griegos y los griegos, ustedes saben, uno de los grandes ideales de la cultura griega era la búsqueda precisamente del hombre perfecto, de la perfección humana. Y obviamente nunca encontraron esa perfección en el mundo, en sus intentos, pero Lucas que escribió para los griegos les presenta, este es el hombre perfecto, este es el hombre eh, completo. Y entonces aquí tenemos a Lucas presentando a Jesús el Señor de esta manera. Ahora, en este pasaje, por ejemplo, aparece el Señor, una de las oraciones del Señor, una de las ocasiones en que el Señor está orando, y está orando con los discípulos. Lucas nos dice que en varias ocasiones el Señor no solo oraba solo, sino que muchas veces llamaba a sus discípulos a orar. En el principio del libro de los Hechos, él dice en el primer tratado de Teófilo, Hechos 1:1, dice en el primer tratado de Teófilo, que es el Evangelio de Lucas, hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, Lucas enfatiza que Jesús no solo enseñaba, sino que también hacía. Y que mucho de lo que el Señor Jesús enseñó no fue con palabras, sino también fue con su ejemplo. Entonces el Señor Jesús no solamente enseñó sobre la importancia de la oración y sobre la oración en sí, sino que enseñó también con el ejemplo. Los discípulos no solo aprendieron sobre la importancia y la oración con las palabras y las enseñanzas del Señor, sino también en su ejemplo. Es más, si ustedes leen aquí el 11:1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar
Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Está hablando de Juan el Bautista. Entonces, este discípulo, no sabemos quién es, pudo haber sido algún Juan o Andrés, que fueron discípulos antes del Señor, fueron discípulos de Juan el Bautista. Así que, por lo menos estos discípulos habían sido enseñados por Juan ahora. Y le dicen al Señor, enséñanos tú también, porque les atraía mucho, era muy atractivo para ellos la vida de oración del Señor. Observe, por ejemplo, como dice Lucas 5, capítulo 5, entre en una de las ocasiones que Lucas habla de la vida de oración del Señor, 5:16, bueno, el 15 dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mucha gente seguía al Señor y había una presión, una demanda constante y creciente sobre él. La gente quería oírle y sobre todo quería que orara por ella para que los sanase de sus enfermedades. Pero vea el 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y el texto griego enfatiza que era una acción constante, o sea, se debería traducir así, más literalmente, mas él constantemente se apartaba a lugares desiertos y oraba. Así que el Señor oraba constantemente. Era una práctica habitual, constante de su vida, el buscar tiempos de soledad, de silencio, separados de todos para estar en la presencia de Dios el Padre y orar. Así que el Señor mismo enseñó la importancia de la oración, la importancia fundamental de una vida de oración, de relación, de comunión con Dios, con su propio ejemplo. Porque en todo Él vino a ser el hombre perfecto y Él recorrió la jornada del hombre. De hecho, Lucas nos muestra al Señor orando desde el comienzo de su ministerio hasta su muerte en la cruz. Jesús era en el comienzo de su ministerio. Cuando fue bautizado, Lucas es el único evangelista que dice que Jesús orando subió del agua y el Espíritu de Dios descendió en forma corporal como de paloma sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Pero Lucas nos enfatiza que esto ocurrió mientras el Señor oraba. Y luego, al final, el Señor está orando en la cruz. 3 veces habla con el Padre y al final dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y termina su vida en la tierra orando sobre la cruz. De manera que el Señor oró. Su vida de oración, de comunión con el Padre, fue un asunto constante y permanente. Ahora, el Evangelio de Juan nos dice que la razón de esto es porque el Señor vivía constantemente escuchando lo que el Padre decía y viendo lo que el Padre hacía. Su mirada y su oído estaban completamente enfocados en el Padre. El Hijo decía, el Señor no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. Y todo lo que el Padre dice, el Hijo lo escucha. Entonces él estaba en una contención, una actitud permanente de oír y ver lo que el Padre hacía. Y por eso se explica esa vida constante de oración. Esa era la manera en que el Señor Jesús vivía delante del Padre constantemente. Ahora, lo que está en mi corazón, hermanos, es hablar acerca de la oración, porque la oración es uno de los pilares fundamentales de la vida de la iglesia, de nuestra vida tanto individual como corporativa. El énfasis aquí, porque este texto sobre la oración aparece en dos evangelios, aparece en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, en medio del Sermón del Monte, y aparece aquí en Lucas, en este contexto donde Lucas nos dice que el Señor enseñó a orar a sus discípulos, habiendo él primero separado a los discípulos y estando en oración junto con ellos. Por lo tanto, el énfasis aquí es que esta es una oración en que el Señor involucra a todos sus discípulos y les enseña a orar juntos. Porque en el Evangelio de Mateo aparece la oración del Señor, el llamado Padre Nuestro, porque esas son las primeras frases de esta oración que el Señor enseña. Aparece en el contexto de la vida de la iglesia, la vida del cuerpo de Cristo redimida, renovada, el nuevo pueblo de Dios. El énfasis de Mateo es el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, que nace a partir de Jesucristo, que surge a partir del Señor Jesucristo. Entonces, es un pueblo llamado a vivir en oración, en comunión, en relación constante con Dios. Ese es nuestro llamado. Y la oración, hermanos, ocupa un lugar fundamental, esencial en la vida de la iglesia. La oración tiene muchos aspectos que los vamos a ver aquí retratados en esta oración del Señor Jesucristo. Entonces, no es como el Padre Nuestro, por supuesto, no es una oración que el Señor nos dejó para que la repitiésemos mecánicamente, como ha venido a ser la práctica o la costumbre en algunos sectores de la cristiandad. ¿No es cierto? Que toman el Padre Nuestro y lo repiten como una oración mecánica. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Y a veces se repite 5, 10 veces, como si eso tuviera mayor influencia en Dios. Pero el Señor no estaba enseñándonos una oración mecánica, nos está enseñando cuáles deben ser
a grandes rasgos el contenido fundamental de nuestras oraciones. ¿Cómo debemos orar? Por eso los discípulos le están enseñando, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo orar para que nuestra oración sea oída? Porque observen con atención. Los judíos hacían largas oraciones. ¿Recuerdan que el Señor dice, ay, vosotros escribas y fariseos que hacéis largas oraciones? Se paraban en las esquinas de las calles y oraban en público para que todo el mundo los oyera. Entraban en las casas de las viudas y hacían grandes y largas oraciones. Es decir, hacían oraciones. Pero la gente veía que no eran oraciones religiosas, que no tenían ninguna respuesta del cielo. Eran meramente oraciones religiosas. La gran diferencia es que cuando el Señor Jesús oraba, el cielo respondía. Dios respondía a las oraciones del Señor Jesús. Cada vez que el Señor oraba, ocurrían milagros, ocurrían cosas asombrosas, extraordinarias, en respuesta a su oración. De manera que claramente cualquier persona que lo veía orar decía, ¿cómo nos gustaría tener este poder de oración que tiene el Señor? ¿Cómo hacer para que el cielo responda, para que haya una respuesta, para que nuestras oraciones sean eficaces y no meras expresiones religiosas sin ningún poder para cambiar absolutamente nada? Eso es lo que impactaba a los discípulos. Oraciones efectivas, eficientes, a veces breves, pero suficientes para cambiar todo. Oraciones que resucitaban a los muertos, oraciones que sanaban a los enfermos. El Señor oraba y ocurrían cosas. Oraciones que multiplicaban los panes y los peces. En fin, la oración del Señor era una oración de poder. Una oración que tenía respuesta siempre, siempre, inmediata del cielo. Entonces, los discípulos le piden al Señor, Señor, enséñanos a orar de esta manera. Por eso si ustedes siguen leyendo, después que el Señor les enseña a orar, les dice que la oración tiene que ser una oración persistente, insistente, que debe ser una oración de fe, que cree que la respuesta vendrá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Está hablando de una oración efectiva, una oración que obtiene respuesta real, concreta, tangible de parte de Dios. Y esa es la oración, el tipo de oración, y ese tipo de oración el Señor está enseñando a sus discípulos. Entonces, me gustaría que fuéramos leyendo el Padre Nuestro y vamos a tratar de enfocarnos en cuáles son los puntos principales que el Señor nos enseña respecto a la oración. Observe con atención, versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La oración comienza con 4 peticiones. Primera, Padre nuestro que estás en los cielos, que más que una petición es una invocación, un reconocimiento, pero así comienza la oración, con el reconocimiento de Dios el Padre que está en el cielo. Segundo, santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición. La tercera, venga tu reino. Y la cuarta, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Observen que el Señor nos enseña que en primer lugar nuestras oraciones deben estar centradas en Dios mismo. A veces cuando los hermanos nos reunimos, la iglesia se reúne y se dice, bueno, vamos a hacer oraciones, cada uno ponga sus peticiones. A veces lo que tenemos es una larga lista de peticiones personales, peticiones por nuestras propias necesidades. Y a veces nuestras oraciones de iglesia se reducen a una lista de peticiones puramente personales. Pero si usted se fija aquí con atención, el Señor nos está diciendo que el propósito principal de la oración no son nuestras necesidades personales. Tienen un espacio, como lo vamos a ver a continuación, pero no deben ser nunca el foco, el asunto principal de nuestras peticiones a Dios. Porque la oración, en primer lugar, lo que busca es que nuestra voluntad, nuestro corazón, se alinee con la voluntad y el corazón de Dios. La oración que obtiene respuesta es aquella que se alinea con Dios, aquella en que la voluntad del hombre se alinea, se une a la voluntad de Dios, aquella en que el corazón del hombre se une al corazón de Dios. Por lo tanto, la oración siempre ocurre en respuesta a un corazón que se somete, se rinde, se entrega, se une a la voluntad de Dios. Observe cómo el Señor nos enseña. Ahora, importante, el Señor les está enseñando a orar, pero esta oración, con excepción de probablemente la línea sobre perdónanos nuestros pecados, que se aplica exclusivamente a nosotros, los seres humanos pecadores y caídos, todo lo demás es su propia oración. Es decir, el Señor nos está entregando su oración. Esta es la manera, o este es el contenido de sus oraciones a Dios el Padre. Esto es lo que Él oraba constantemente. Nos está diciendo, oren así porque esto es lo que yo oro.
Recuerden que ellos lo estaban viendo orar. Entonces le decía, enséñanos a orar como tú oras. Y el Señor les dice, esta es la oración que yo hago, esta es la oración con que ustedes pueden orar a Dios, que es la misma oración de Él, a excepción, repito, de la línea, o de la última parte donde dice, perdónanos nuestros pecados, etc. Entonces, vamos a ir revisando. Lo primero que Él nos dice es que nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra atención debe enfocarse en Dios como nuestro Padre que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Esto quiere decir que cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos como los niños se acercan a su Padre. Él nos dice, acérquense a Dios en oración como un niño se acerca a su Padre. Padre nuestro. Además, no solo Padre mío personal, recuerden que este es un contexto corporativo. Él está enseñando a ellos a orar no solo como una relación puramente mía, individual con Dios, sino Padre nuestro. Él no solo es Padre mío, sino Padre de todos nosotros, de los hijos de Dios. Pero el énfasis es que Dios es nuestro Padre, que como dice Él conoce nuestras necesidades antes de que nosotros las expresemos. Eso lo dice en Mateo. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que ustedes se las pidan. Es un Padre que no necesita que lo convenzamos de hacernos bien, de ayudarnos, porque Él desde antes ya quiere ayudarnos, desde siempre, porque nos ama. Él es quien está ocupado de nosotros, sus ojos están siempre sobre nosotros, sus oídos siempre están atentos a nuestras necesidades. Él es Él quien busca relacionarse con nosotros, quien quiere tener comunión con nosotros. Y Él desea, eso es lo que nos está enseñando el Señor, responder a nuestras oraciones. Porque Él dice, versículo 11, ¿qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide huevo, un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Se da cuenta? Es decir, Él nos dice, así como ustedes que son malos, que no son buenos y quieren hacer el bien y le dan a sus hijos lo que les piden, ¿cuánto más vuestro Padre, que es bueno, es infinitamente bueno, dará el Espíritu Santo? Es decir, el Espíritu Santo es el don supremo, el don máximo. Lo más grande que Dios puede dar es su Espíritu. Por lo tanto, si Él nos da el Espíritu, obviamente junto con el Espíritu Santo nos da también todas las cosas. Pero un padre que nos ama, Él no nos va a dar cualquier cosa, por supuesto, nos va a dar aquellas cosas que son buenas para nosotros, que Él conoce que son buenas, así como uno no le da a un hijo todo lo que quiere, ¿no es cierto? Si un hijo le pide algo que no le conviene, que no es bueno para él, para su salud o para su vida, uno le dice que no, ¿ya? Porque obviamente nuestro cuidado por nuestros hijos, nuestro amor por nuestros hijos no significa consentir en todos sus deseos. Y sin embargo, cuando nuestros hijos piden y lo que piden es bueno para ellos, o nosotros consideramos que no les hace mal y que va a ser bueno, se los damos y buscamos la manera de dárselos. Nuestro Padre Celestial, dice el Señor, vuestro Padre Celestial es así. Él les ama, Él quiere hacerles bien. Entonces, la fe debe estar puesta en esa relación paternal con Él. Él nos ama. Él nos recibió como sus hijos, nos adoptó como hijos suyos, nos vistió de Cristo, nos vistió de la justicia de Cristo para recibirnos eternamente, incondicionalmente en su amor eterno. Él nos ama eternamente, nos hizo aceptos en el amado para que seamos sus hijos. Y Él nos ama con el mismo amor con que ama a su Hijo Jesucristo. Así oró el Señor. Para que el amor con que me has amado, Juan capítulo 17, su oración de hecho, esté en ellos y yo en ellos. De manera que el Padre nos ama de esa manera y el Señor nos dice, digan así, Padre nuestro, una cosa personal, íntima, mi Padre, tú eres mi Padre, nuestro Padre, que estás en los cielos. Y esta segunda expresión creo que requiere una aclaración, porque cuando nosotros hablamos del cielo, en términos generales, a veces uno se imagina el cielo como un lugar muy recontradistante. El cielo, ¿dónde está el cielo? Algunos se imaginan que el cielo debe ser algún lugar incluso más allá del universo. Recuerdo que cuando era joven, o sea, había una canción que se cantaba en el mundo evangélico que decía, más allá del sol, yo tengo un hogar, hablando del cielo, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo no sé si alguno la conoce, a lo mejor los más viejos se acuerdan. Entonces, más allá del sol, o sea, más allá del sol es realmente lejos. Para llegar allá, ¿no es cierto? Hay que tomar una nave espacial o algo, si se pudiera. Entonces, el cielo a veces se siente como un lugar tremendamente remoto, distante, lejano. Pero en la escritura no es así. Porque en la escritura el cielo, en términos espirituales, envuelve a la tierra. Está presente en la tierra, actúa directamente sobre la tierra de manera constante. Eh, por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos. ¿Recuerdan cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac un sacrificio? Y cuando estaba a punto de, cuando levantó de hecho la daga para sacrificar a su hijo,
La Escritura dice, y el ángel de Jehová llamó a Abraham desde el cielo. Y eso no significa que lo llamó desde más allá del sol, sino que lo llamó desde la atmósfera inmediata. El cielo ahí significa algo tan próximo, tan cercano como que el ángel de Jehová estaba ahí mismo, y Abraham escuchó al ángel de Jehová. Y luego otra vez, una segunda vez, volvió a hablar el ángel de Jehová desde el cielo con Abraham, pero la idea es que el cielo era algo próximo, estaba allí. Después cuando Jacob tuvo un sueño, cuando huía de su hermano Esaú y recostó su cabeza en Betel, en una piedra para dormir esa noche, él vio, ¿no es cierto?, que había una escalera que unía el cielo a la tierra, y el cielo tocaba la tierra en esa escalera, y Jehová estaba en la escalera, pero estaba tocando la tierra. Y cuando despertó dijo, cuán terrible es este lugar. Este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, pero el cielo estaba allí mismo, inmediatamente al lado de él, próximo, no lejano, no remoto, porque en la visión del Antiguo Testamento y también del Nuevo, el cielo está cerca de la tierra. La presencia de Dios llena la tierra. ¿Recuerdan cómo dicen los serafines? Cuando Isaías ve la gloria del Señor, los serafines dicen, toda la tierra está llena de su gloria. La presencia de Dios llena la tierra. Lo que pasa, el cielo envuelve la tierra. Lo que pasa es que los seres humanos somos completamente, los seres humanos caídos, estamos completamente inconscientes. No percibimos la presencia del cielo cerca de la tierra, pero es una deficiencia debido a nuestra propia condición caída y no porque el cielo realmente esté lejos de la tierra. Entonces, cuando se dice que estás en los cielos, significa no lejos, sino cerca. Un último ejemplo, hay muchos en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Cuando Eliseo, en los tiempos del profeta Eliseo, el rey de Siria quería enviar sus ejércitos para invadir Israel y conquistar Israel, y hacía planes en las cámaras más secretas de su palacio, con sus capitanes y consejeros, pero el rey de Israel siempre se enteraba y se adelantaba a los planes del rey de Siria. Una y otra vez sus planes eran frustrados. Entonces el rey de Siria, en un momento ofuscadísimo y enojado, dice, bueno, me van a decir quién es el espía que le dice al rey de Israel todo lo que yo planifico en mis cámaras más secretas. Y uno de ellos le dice, no, no, oh rey, le dice, no, no es que haya un espía, es que el profeta Eliseo le dice al rey todo lo que tú haces y lo que hablas en tus cámaras más secretas. Así que el rey de Siria dijo, bueno, tráiganme al tal Eliseo inmediatamente. Vamos a terminar con este problema, vamos a atrapar a Eliseo. Y mandó un ejército a capturar a Eliseo, un ejército. Así que uno de esos días siguientes por la mañana, el criado de Eliseo se levantó, no sé si a cortar la leña, a algo, temprano, y cuando salió vio que la casa de Eliseo, toda la casa estaba rodeada de los ejércitos de Siria. Obviamente corrió muy aterrado a hablar con Eliseo, Eliseo le dice, mira lo que pasa, estamos rodeados de los ejércitos de Siria. Y Eliseo, sin perder la calma, le dijo, no tengas temor. Y oró, le dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo, para que vea. Y Giesi salió de nuevo y miró y vio que alrededor de las colinas y de los cerros había un inmenso ejército de carros de fuego y de seres de fuego, los ejércitos de Dios, rodeando a Eliseo. Y Eliseo volvió a orar y los sirios fueron cegados y fueron llevados cautivos. Eliseo los llevó y se los entregó al rey de Israel. Entonces, la idea allí es otra vez la misma, el cielo está próximo, está cerca, los ángeles de Dios están cerca, siempre nos rodean. En este mismo instante, hermanos amados, aunque no lo veamos, sus ángeles están a nuestro servicio, a nuestro alrededor, cuidando de nosotros permanentemente. Porque la Escritura dice que son enviados por Dios para servicio de los que serán herederos de la salvación. Así que los ángeles cuidan de su pueblo constantemente, así eh, como cuidaban de Eliseo. De manera que el reino de los cielos, quiere decir, el cielo mismo, rodea, cuida, está alrededor de nosotros constantemente. Y por eso, Padre nuestro que estás en los cielos, no significa que esté lejos, sino que está próximo, inmediato, atento, listo para actuar e intervenir a nuestro favor en nuestras vidas. Eso es lo primero. Es la cuestión de creer, de comprender, de saber y poner nuestro corazón con confianza en esa verdad, en ese hecho. Después dice, esta es como una declaración de fe, es como el punto de partida. Acérquense a Dios de esta manera, con fe, confiando en que Él los ama, que es su Padre, que está atento a sus necesidades, que está pronto a responder y que los ejércitos del cielo inclusive están dispuestos a actuar en favor de ustedes cuando sea necesario. Dice, perdón, Padre nuestro que estás en los cielos, y aquí viene entonces la primera petición, santificado sea tu nombre. Hermanos amados, observen que la oración, el Señor nos enseña
se debe centrar siempre primero en Dios y poniéndolo entre comillas, en las necesidades, en la satisfacción de sus necesidades en primer lugar. No es que Dios tenga necesidades, eso es simplemente una manera humana de hablar, porque Dios no tiene necesidades. Dios en sí mismo es pleno, es completo y no necesita de nada ni de nadie. Nunca por toda la eternidad Él necesitará de nada ni de nadie. Porque si Dios necesitara de algo ya no sería completo, ya no sería máximamente perfecto como es. Por lo tanto, no, Dios no necesita. Pero en su amor, Él ha querido, por decir así, ha establecido un plan, un propósito que involucra a sus criaturas y entonces, voy a ponerlo así, ha creado una necesidad para sí mismo respecto a nosotros, algo que en realidad Él no necesita. Y ese es su propósito, es su voluntad. Y lo primero, hermanos amados, lo primero que debemos comprender es que el propósito supremo de toda la creación es que el nombre de Dios sea santificado. Santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir santificado sea tu nombre? Si van conmigo, o vamos juntos si quieren, a Isaías capítulo 6, que lo acabamos de citar, pero les invito ahí a ir al libro de Isaías capítulo 6. Tenemos la visión de Isaías en el momento en que comienza su ministerio, o casi al comienzo de su ministerio, después de que muere el rey Usías. Y observe lo que dice, en el año 6.1, Isaías 6.1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Estas son palabras propias de Isaías. Ustedes recuerdan ese cántico que cantamos, que también son palabras de Isaías, cuando dice así dice el alto y sublime, que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Entonces Isaías describe a Dios como alto, como sublime. Entonces, así habita el que habita en la eternidad. Entonces dice aquí, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, el trono supremo sobre todas las cosas, un trono tan alto y tan sublime que se eleva por encima de todo lo que existe a una distancia que ni siquiera puede ser medida. Tan alto y sublime es el Señor respecto a toda la creación. Entonces habla de el Altísimo, por eso el nombre de Dios en la Escritura, uno de sus nombres es Dios es el Altísimo, aquel que está por encima de todo y más allá de todo y más grande que todo, y más inmenso que todo y más poderoso y soberano que todo, a una distancia que nuestra mente ni siquiera puede medir o imaginar. Un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Sin embargo, él toca la tierra. Su presencia llena el templo, la tierra, su pueblo, porque el templo, por supuesto, es una figura de su pueblo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y la palabra serafín aquí, esta palabra que aparece aquí como serafín, significa en hebreo un ser de fuego, un ser ardiente, un ser encendido de fuego. Y la idea es que estos seres están encendidos de ardor, de fuego. Pero ¿qué clase de fuego? Es un fuego de amor. Están encendidos de amor por Dios, están encendidos por la contemplación eterna de la gloria de Dios. Viven eternamente para contemplar su gloria. Son los seres que están más cerca del trono de Dios. Y su función es contemplar eternamente esa gloria y declarar, anunciar eternamente la gloria de Dios. Por eso estos seres están constantemente delante de Dios. Y fíjese cómo dice, con 2 cubrían sus rostros, porque la santidad de Dios, la grandeza de Dios, es tan inmensa que cubren sus rostros por temor ante la contemplación de su gloria. Y el uno al otro, versículo 3, daba voces diciendo, Santo, Santo, ahora recuerden esto, santificado sea tu nombre. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y ellos aquí están literalmente haciendo lo que el Señor nos dice. Cuando oremos, oren así, santificado sea tu nombre. Ellos aquí, estos serafines, están santificando el nombre de Dios. ¿Qué significa santificar el nombre de Dios? La palabra, la expresión aquí, santo, 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 la palabra hebrea santo, significa el peso de una cosa. Peso. El peso, la importancia de algo. Peso en el sentido de la importancia. Y estos ángeles, o serafines, repiten 3 veces santo, santo, santo. Porque como lo hemos explicado en otras ocasiones, en el hebreo, en el idioma hebreo, no existían la forma de construir un superlativo como en nosotros. El superlativo es, eh, es el caso máximo de un adjetivo. Por ejemplo, bueno, el superlativo de bueno, que es un adjetivo, es buenísimo. El superlativo de caro es carísimo. El superlativo de justo es justísimo, que significa la expresión máxima de aquello, de aquel adjetivo. En hebreo,
no se puede, no existe esa manera de construir un superlativo. Entonces, para construir un superlativo se repite dos veces la misma palabra. Por ejemplo, el lugar santísimo, en hebreo se escribe el lugar santo, santo. Y eso significa la santidad máxima, santísimo. O supremamente santo, si lo quieren traducir, o máximamente santo. Pero cuando se habla de Dios, los serafines no dicen santo, santo, que sería el superlativo, sino que agregan santo, una vez más. Y eso significa que la santidad de Dios, que quiere decir la perfección de Dios, está más allá de nuestra máxima concepción de lo que es santo. Dios es más grande, es más inmenso de lo que cualquier mente finita y creada podrá jamás pensar o concebir. La perfección de Dios supera todo lo que es posible imaginar o pensar. Por tanto, es tres veces santo. Es como si ellos nos estuvieran diciendo: Dios, tú eres más grande, más inmenso, más perfecto, más glorioso de lo que jamás nuestras lenguas y nuestros labios podrán decir o nuestras mentes podrán pensar o imaginar. Santificado sea tu nombre, es simplemente dar a Dios el reconocimiento debido a quién es Él. Reconocerlo como Él es. Y créanme, ni el himno más sublime que haya jamás sido cantado por las criaturas, el himno de adoración más sublime, más excelso que alguna vez hayan cantado las criaturas, incluyendo los serafines, puede expresar quién es Dios realmente en sí mismo. Porque Él está más allá de nuestras palabras. No quiere decir que no lo podamos conocer, de hecho lo adoramos y lo anunciamos, pero los querubines o los serafines aquí nos están recordando cuán grande, cuán inmenso, cuán infinitamente perfecto es nuestro Dios. Santo, santo, santo. Santificar su nombre significa conocer a Dios, porque para declarar quién es Dios hay que conocerlo, a lo menos en un cierto grado. Ellos contemplan a Dios y no pueden menos que declarar eternamente su infinitud, su grandeza, su perfección, que incluso lo supera por completo. Y por eso ya hablan santo, santo, santo. Entonces, hermanos, ¿qué significa todo esto? Que los seres creados, todas las criaturas, fuimos creados en última instancia para adorar a Dios. Ese es el objeto final de nuestra existencia, para glorificar a Dios. Porque observe como dice Efesios cuando habla de su propósito eterno. Cuando Pablo describe el propósito eterno de Dios o el plan eterno de Dios o la voluntad eterna de Dios en Efesios capítulo 1, termina diciendo que todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, finalmente el propósito final de todo es que nosotros adoremos, contemplemos, conozcamos y adoremos eternamente a Dios. Porque ese es el destino máximo para toda criatura. No hay nada más grande que eso. Todo lo demás es pequeño, ínfimo comparado con el conocimiento y la participación de la gloria de Dios. Fuimos creados para su gloria. No solo para contemplarla, sino para participar de esa gloria por medio de la contemplación y la adoración, para unirnos a esa gloria eterna. Por eso el Señor dijo, recuerdan, otra vez volviendo a la oración del capítulo 17 de Juan: Padre, yo quiero que los que están ahora, a los que me has dado, estén conmigo allá. Cuando yo esté en tu gloria, estén conmigo para que vean mi gloria. Quiero compartir mi gloria con ellos. Quiero que contemplen mi gloria. Quiero que conozcan mi gloria. Nada, hermanos amados, puede ser más grande que la contemplación de la gloria de Dios. La gloria de Dios no es más que la revelación de su carácter, de su naturaleza, de su ser a los seres creados. Y sobrepasa todo lo que jamás podremos imaginar. Es la belleza suprema, es la hermosura suprema. Comparada con esa belleza, todo lo demás no es más que un reflejo pálido. Es la fuente de toda belleza, de toda hermosura. Es la fuente de toda la gloria que existe. En la creación está llena de su gloria porque refleja pálidamente su grandeza, su sabiduría, su poder, su inmensidad, su santidad. Pero solo pálidamente. Entonces, los querubines tienen el privilegio, los serafines, perdón, tienen el privilegio de contemplar eternamente esa gloria. Y nos invitan a todos nosotros a santificar su nombre. Santificado sea tu nombre. Esto significa que su nombre se dé a conocer, que su gloria se dé a conocer. En este mundo donde los hombres desprecian la gloria de Dios. Y como dice Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Es decir, desecharon el conocimiento del verdadero Dios y se crearon sus propios falsos dioses y se postraron ante ellos. Por lo tanto, la primera oración es que Dios sea conocido, que su gloria sea revelada, que su nombre sea conocido, que su verdadero carácter sea conocido y dado a conocer en el mundo. Santificado sea tu
nombre. Como cantan, como cantan eternamente los serafines. Se da cuenta que esta es la oración máxima, porque la adoración es la forma suprema de oración. No existe una oración más alta que la adoración. Entonces, la forma suprema de oración es la adoración. Y la adoración no es otra cosa que la contemplación y la declaración de la grandeza de su nombre, de la grandeza de su ser, porque en la escritura el nombre es la revelación del ser de una cosa, de una persona. El nombre de Dios revela quién es Él. Santificado sea tu nombre, significa que Dios se da a conocer y se revela en su gloria, en su grandeza, y recibe la adoración que merece y le es debida por todas sus criaturas. Entonces, ese es el punto de partida. La oración no se enfoca en primer lugar en nosotros, no se centra en primer lugar en nosotros, se centra en Dios, se centra en quién es Él, en su carácter, en su gloria, en adorarlo a Él. Ese debiera ser siempre nuestro primer foco en la oración. Luego sigue, si seguimos leyendo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Entonces, inmediatamente después de la declaración de su gloria, de su majestad, de su santidad y su perfección infinitas, la revelación de Dios y de su gloria, luego viene entonces su reino. Venga tu reino. Porque claro, si, se sigue al conocimiento de Dios el deseo de que Dios revele su autoridad, revele su poder, revele su propósito, revele su voluntad. Venga tu reino. En el mundo, el reino de Dios ha sido rechazado, por decirlo menos, desconocido. El trono de Dios ha sido desafiado desde el principio. Primero por Satanás y sus ángeles y luego ha sido desafiado por el hombre mismo. Desde el momento en que Adán y su mujer Eva rechazaron obedecer a Dios, desobedecieron a Dios allí en el huerto del Edén, desde ese momento su trono, su reino ha sido desafiado. Pero ese reino no solo tiene que ver con el gobierno de Dios, el gobierno efectivo, eficiente, eso es lo primero, pero el reino también tiene que ver con la plenitud de su propósito, de su plan respecto a la creación, respecto al ser humano, respecto a la humanidad entera. Venga tu reino significa que venga tu plan, tu propósito, lo que tú has querido hacer desde la eternidad con el ser humano. Ese reino que fue, como dice el Señor Jesús, escondido desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque el hombre pecó, cayó y salió fuera de la cobertura del ámbito del reino de Dios. Y los hombres viven en un espacio, en un mundo que todavía está bajo el gobierno de Dios, pero ya no reconocen su autoridad, ya no reconocen su reino, ya no reconocen su gobierno. Y por eso los seres humanos viven vidas desgraciadas, destinadas a la destrucción y a la muerte. Recuerden que solamente en términos humanos, ¿cuál es el fruto de un buen gobierno? Sino que haya prosperidad para la vida humana. Un buen gobierno se describe, uno dice, este fue un buen gobierno, esta persona gobernó bien cuando, cuando trajo prosperidad, trajo, ¿no es cierto? Produjo de alguna manera el florecimiento de la vida humana bajo su gobierno. Ahora imagínense el gobierno de Dios. Significa la fructificación plena y absoluta de todo lo que Dios diseñó en el principio respecto a nosotros. Pero ese reino ha sido desechado, ha sido repudiado. Venga tu reino, venga tu reino. Esa es la segunda oración, que ese reino eterno que ahora se encarnó en Jesucristo y que está encarnado en el Rey eterno, que es Jesucristo, venga a este mundo y se establezca ese reino, primero en el corazón de los hombres, primero salvando el corazón, regenerando el corazón y trayendo a los hombres cautivos a ese reino. En un mundo que está bajo el poder de las tinieblas y bajo el poder de la oscuridad, la oración venga a tu reino es también un desafío a las tinieblas, un desafío al poder de las tinieblas, que venga ese reino, que sin duda vendrá. Lo debemos orar. Fíjese que es cierto que el reino de Dios vendrá, pero el Señor nos dice que para que venga la iglesia tiene que orar. O sea, aquí viene otra vez la importancia de la oración de la iglesia. Que Dios actúa en el mundo en respuesta a la oración de sus hijos. Que Dios quiere que sus hijos cooperen con su reino, con su voluntad, con su autoridad. El Señor Jesús ya fue exaltado como Rey Supremo sobre todas las cosas. Ya es el Rey que encarna en plenitud el reino de Dios. Pero para que ese reino venga en la tierra, en el futuro y aún en el tiempo presente, se requiere la oración de la iglesia. Un pequeño ejemplo. En el capítulo 8 de Apocalipsis aparecen los ángeles que tocan las 7 trompetas. Se preparan los 7 ángeles que tocan las 7 trompetas finales, que consuman la historia del mundo. La séptima trompeta contiene la revelación y la manifestación definitiva del reino de Dios y de Cristo en el mundo. Cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
De manera que las trompetas consuman la historia y y producen la venida definitiva del reino de Dios y de Cristo al mundo. Pero observe con atención, en el capítulo 8, no lo vamos a leer porque después usted lo puede leer en la casa, yo lo voy a mencionar. En el capítulo 8, en el momento en que los ángeles se aprestan a tocar las 7 trompetas, se hace silencio en el cielo por media hora. ¿Qué significa eso? Que el cielo está escuchando. ¿Y qué está escuchando? Las oraciones de la iglesia. Porque inmediatamente eso nos dice que vino un ángel con un incenciario, la palabra no me sale, bueno, y se acercó al altar del incienso y tomó incienso y lo puso para añadirlo a las oraciones de los santos. Y luego tomó el incensario y lo arrojó sobre la tierra. Y entonces, producto de eso, los ángeles se aprestaron a tocar las 7 trompetas. Es decir, que la venida del reino de Dios está unida a la oración de la iglesia, que es la oración de la iglesia la que produce la venida del reino de Dios al mundo. Es por eso que no es simplemente una oración mecánica, repetida, venga tu reino, significa que pedimos que ese reino se manifieste en este mundo, que venga este mundo, que se revele en este mundo, en el presente y también en el futuro. Entonces, observe la primera oración, es un reconocimiento de Dios, la segunda, la santificación de su nombre, y la tercera petición es, venga tu reino. Este es el orden de prioridades, hermanos amados. El Señor nos está diciendo qué es lo primero en la oración, qué es lo prioritario. Y lo prioritario no son nuestras necesidades, lo prioritario es que el nombre de Dios sea santificado y que su reino venga al mundo, efectivamente. Que su reino venga a esta ciudad, que su reino venga a Chile, que su reino venga a nuestra comuna, que su reino venga al lugar donde trabajamos, que su reino se manifieste allí donde sea que estemos presentes los hijos de Dios. ¿Y qué significa eso? Significa que el poder de Dios se manifiesta en el mundo para salvar, para redimir, para rescatar. El Señor Jesús dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado hasta vosotros. Significa la irrupción del cielo sobre la tierra, la irrupción del poder del cielo para desplazar el poder de las tinieblas, del pecado y de la muerte en el mundo. Venga tu reino, hasta que un día Él venga plena y definitivamente a reinar y a tomar dominio sobre todos los reinos del mundo. Después dice la tercera petición, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí nos enseña, hermanos amados, que la clave de una oración oída y respondida por Dios es que la voluntad del hombre se acople, se una a la voluntad de Dios. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo unimos nuestra voluntad a la suya? Bueno, a través de la oración. La principal manera en que la voluntad del hombre se une a la voluntad de Dios en el cielo es a través de la oración. Y al unirse nuestra voluntad a la suya, la voluntad de Dios se hace operativa a través de la nuestra, en la tierra. Dios busca en la tierra hombres que oren y unan su voluntad a la suya para, a través de esa voluntad en oración, actuar en la tierra. Voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra? Dios había determinado. Pero antes de destruir Sodoma y Gomorra vino hasta Abraham y habló con Abraham, se reveló a Abraham y Abraham oró. Dios esperaba esa oración. ¿Y qué pidió Abraham? Señor, si hubiera 50 justos, ¿no perdonarías a la ciudad por amor a esos 50? El Señor dijo, sí, la perdono. Y si hubiera, perdón, Señor, disculpa que insista, dice Abraham, pero ¿y si hubiera 30? ¿No perdonarías por amor a los 30? El Señor dice, sí, perdonaría por amor a los 30. Y Señor, disculpa que vuelva a insistir, pero ¿y si hubiera 20? Y después si hubiera 10. Y el Señor no se enoja con Abraham, al contrario, lo que Dios quiere es que Abraham exprese su deseo de salvar, de tener compasión de la ciudad. Y Dios va a actuar compasivamente si Abraham, su hijo, ora. Si la iglesia ora, Él actúa. Cuando la iglesia pide que su voluntad sea hecha en la tierra, su voluntad no era destruir a Sodoma y destruir a todo el mundo, era salvar a aquellos que podían ser salvados. Y de hecho, si hubieran 5, le dice, el Señor dice, perdonaré a la ciudad por amor. Pero no había ni 5, estaba Lot nada más. Y sin embargo, a pesar de eso, fue la oración de Abraham la que salvó a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios le dice a Ezequiel, en el tiempo en que Dios va a destruir la ciudad de Jerusalén y el templo, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Si Dios hubiera hallado un solo intercesor, que se hubiera puesto, por decir así, entre él y la ciudad, Dios habría perdonado la ciudad. Entonces, observen cómo Dios busca la oración de los suyos. Entonces, el sentido aquí es, hágase tu voluntad, que se haga tu voluntad. Ahora, eso significa también la negación de nuestra voluntad.
Pablo nos dice en Romanos 12:1, dice que os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, consagrado a Él, a su voluntad, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, quiere decir a los deseos de este siglo, a los planes de este siglo, a las intenciones de este siglo, y a la corriente de este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ahí comprobar significa por experiencia, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por lo tanto, ¿qué cosa puede ser más importante que pedir que se haga su voluntad? Su voluntad para nosotros es el bien supremo. Su voluntad es perfecta para nuestras vidas. Su voluntad es agradable a nuestras vidas. Qué cosa tan maravillosa, hermanos. Por eso hágase tu voluntad, que no se haga la nuestra. La oración debe ser, nos enseña el Señor, un acto en que negamos nuestra voluntad, renunciamos a nuestra voluntad, renunciamos a nuestros deseos, a nuestros intereses para que pedir al Señor que cumpla su voluntad. El supremo ejemplo de esa negación de la voluntad de uno para que se haga la voluntad de Dios lo dio el Señor Jesús mismo, porque esa fue la oración donde Él supremamente demostró con sus obras, sus hechos, lo que Él enseñó a orar aquí, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y porque Él se negó a su propia voluntad, es que el mundo fue rescatado y redimido y salvado según la voluntad de Dios. Si Él hubiera, si Él le hubiera pedido, Padre, hágase mi voluntad, su voluntad en ese momento era no morir, en el sentido de no recibir el castigo de la ira de Dios sobre Él, eso era lo que quería Él en términos humanos, pero Él se negó a eso, que era legítimo, no había nada de pecado en eso, pero Él se negó a eso para que se cumpliera la voluntad de Dios. Él creyó que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta, a pesar de lo terrible y dolorosa que parecía en ese momento para él. De manera que fue a través de esa oración de Jesús en Getsemaní, la oración cúlmine de su vida, que vino la redención y la salvación del mundo. Porque el Padre hizo su voluntad y Jesús se negó a hacer la suya. Entonces, el Señor nos enseña, hágase tu voluntad, no la mía. Fíjense cómo ordena inmediatamente estas cosas, porque si antes de pedir, de hacer nuestras peticiones, hacemos esta petición, inmediatamente nuestro corazón se alinea. Tenemos muchas cosas que pedir a Dios, pero antes de pedir nada, le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Así como el Señor en Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hágase tu voluntad, como en el cielo. Y fíjese cómo dice, como en el cielo. Porque claramente los ángeles en el cielo corren como relámpagos a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se resiste, no se cuestiona, se obedece inmediatamente en el cielo. Pero en la tierra no es así. En la tierra los hombres desconocen la voluntad de Dios, no obedecen a la voluntad de Dios, no acatan la voluntad de Dios. Y por lo tanto, por eso el mundo está como está, con todo el caos, la ruina, la angustia, la destrucción que experimenta el mundo y la condenación bajo la cual está el mundo. Pero si los hombres se avienen a hacer su voluntad, ¿qué va a ocurrir? Solo el bien, solo lo bueno, solo lo perfecto, solo lo que es agradable de parte de Dios va a fluir en este mundo. Por lo tanto, cuán importante, hermanos amados, es que nos alineemos con su voluntad. Ahora, muchas veces, por supuesto, no sabemos cuál es su voluntad específica, pero por eso Pablo nos dice que cuando pedimos y no sabemos cuál es su voluntad, el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. Y mientras oramos, el Espíritu ora con nosotros y en nosotros, con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones dice, sabe cuál es la voluntad del Espíritu, porque cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea, a veces nosotros no sabemos qué es lo mejor para nosotros, y puede que lo que estemos pidiendo sea errado, pero el Espíritu sabe. Entonces, Pablo nos dice, oren en el Espíritu, aprendan a orar con el Espíritu y en el Espíritu, porque Él sí sabe qué pedir y sabe exactamente cuál es la voluntad de Dios y qué es lo mejor para nosotros. Y el Padre escucha siempre esas oraciones que vienen de su Espíritu. Por lo tanto, hágase tu voluntad, no en el cielo, porque ya se hace en el cielo, sino en la tierra, donde los hombres no conocen ni reconocen su voluntad. Y con estas tres peticiones se cierra la parte, o el Señor cierra la parte respecto a el propósito principal de la oración, que como ustedes pueden ver no tiene su foco en nuestras necesidades, sino en Dios. Y una vez que nuestro corazón se alinea con Dios, se alinea con su voluntad, se alinea con su propósito, con su reino, se alinea con la voluntad eterna de Dios
entre otras cosas que ya se nos ha revelado, de reunir, de poner bajo Cristo como una sola cabeza todas las cosas y someter todas las cosas a Cristo y llenar de Cristo todas las cosas. Y en esa acción se resume, vamos a decir, se resume la primera parte. El nombre de Dios es santificado, su reino viene y su voluntad se hace cuando todas las cosas se ponen bajo los pies de Jesucristo. Y entonces viene la parte que nos corresponde a nosotros. Ahora sí vienen nuestras peticiones y nuestras necesidades. Entonces el Señor nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Ahora, hermanos amados, este pequeño versículo, esta frase, tiene una historia bien bonita en el curso de la historia de la iglesia cristiana. Eh, porque esta expresión, el pan nuestro de cada día, el Señor usa una palabra aquí, el pan nuestro, que se traduce como pan nuestro de cada día, que no aparecía, no se encontraba en ningún otro texto griego de la antigüedad. No había ninguna palabra, expresión equivalente para referirse al pan. Entonces, los eruditos estaban bien confundidos respecto a el origen de esa palabra. Y algunos llegaron a especular que probablemente, los teólogos a lo largo de los siglos, que probablemente era una palabra que Dios le había revelado particularmente, o el Señor había revelado particularmente a los escritores del Nuevo Testamento, una palabra dada por el Espíritu, porque no aparecía en ningún texto griego de la antigüedad. Se usan otras palabras para pan. Entonces, algunos especulaban incluso eso. Y algunos llegaban a decir que no se refiere al pan material, sino al pan espiritual. Y que lo que el Señor está enseñando es a pedir por el alimento espiritual y no por algo tan pedestre y cotidiano como el pan, la comida de cada día. Pero resulta que a mediados de este siglo, en unas excavaciones arqueológicas, se descubrieron unos pequeños papeles, y esto es bien interesante. La Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, pero en un tipo específico de griego, llamado griego koiné. Y los textos griegos se escribían, los textos, grandes textos de la antigüedad se escribían en el griego clásico, que era como el griego de los eruditos, de los académicos, de los poetas, de los escritores. El koiné era el habla popular, era el griego popular, el griego que se hablaba en las calles, un griego que para esta otra gente incluso era un griego mal hablado. No seguía exactamente las reglas de la gramática griega. Era un griego popular, de la calle. Y se usaba en la calle. Entonces, obviamente, como no se usaba para escribir, quedaron muy pocos registros de griego, de ese tipo de griego en la antigüedad, porque no era un griego literal. Todos los textos son en griego, este otro griego más académico, más literal. Pero la Biblia fue escrita en griego koiné, o sea, en el griego popular. ¿Por qué? Porque el Señor quería que llegara a todo el mundo, y no solo a los eruditos y a los académicos, sino que a la gente de la calle, a la gente común de la calle. Entonces, era el griego que se hablaba en los puertos, se hablaba entre los comerciantes, se hablaba, en fin. Y se encontraron tres papelitos hace un medio siglo donde estaba escrita una lista de compras que una mamá le había dado a su hija, que fuera al mercado y compraba varias cosas, lechuga, tomate, no sé, papa, no tomate no, porque no había tomate en el viejo mundo, pero qué sé yo, lechuga, ¿no es cierto?, zanahoria, un kilo de trigo, harina, en fin, cosas que se compran en el mercado. Y entre ellas estaba esta frase, esta palabra exacta que aparece en la oración del Señor, el pan nuestro de cada día. Y cuando los eruditos vieron eso, dijeron, ¿y esto qué significa? Y se dieron cuenta que significa literalmente lo siguiente, el pan recién horneado del día, y no el pan añejo de ayer. O sea, el Señor estaba enseñando que Dios provee pan fresco para nosotros cada día, y no pan añejo, pan nuestro de cada día. Que podemos confiar en que nuestro Padre se ocupa día a día de nuestras necesidades. El pan del día. Porque claro, seguramente cuando los niños iban a comprar, estaba el peligro de que el panadero les diera el pan del día de ayer. Entonces, la mamá le pone ahí que no te pasen pan de ayer, que está añejo, que sea el pan de hoy, el recién hecho en la mañana. Así como cuando uno va a comprar a veces un pan y dice, ¿este lo hicieron hoy? Sí, te dicen, lo hicieron hoy en la mañana. Básicamente eso. Eso nos habla de una preocupación tan específica de Dios con nuestras necesidades, incluso al punto de velar porque el pan de cada día llegue a nuestra mesa, el pan recién fresco, el pan recién horneado. Eso nos habla de cuán preocupado está nuestro Padre por nuestras necesidades. Entonces sí, Él quiere responder a nuestras necesidades personales de salud, de alimento, de protección, de trabajo, de lo que sea. Él está atento a esas necesidades. Pero recuerde, lo importante es que esas necesidades Él las responde en la medida que nosotros también nos aprendemos a alinear con su voluntad, con su reino.
Y estando en su reino, todas estas necesidades, incluso el pan de cada día, el Señor lo provee. Entonces, el pan nuestro de cada día, dice él, dánoslo. Y aquí en esa frase, el Señor incluye todas nuestras necesidades diarias, que tienen que ver fundamentalmente con las necesidades de nuestro cuerpo, de comer, de vestirse, de alimentarse, de en fin, todo lo que se necesite, de trabajar, etc. Y luego viene otra petición que el Señor coloca aquí, que repito, que ya lo dije al principio, no se trata, este no es una oración que el Señor mismo hiciera, pero Él tomó nuestro lugar como se hizo pecado por nosotros y nos enseña esta oración. ¿Y qué oración tan importante para nuestra vida como pueblo de Dios? Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. En la oración de Mateo dice, perdona nuestras deudas como también perdonamos a los que nos deben. Pero aquí, literalmente, en Lucas se dice, perdona nuestros pecados. Porque estas son las deudas que tenemos con Dios, nuestros pecados, nuestras ofensas a Él. Y el Señor nos dice que un requisito especial para mantenernos en comunión con Él y para que la gracia del perdón fluya en nuestra vida es que nosotros perdonemos también a aquellos que pecan contra nosotros, o nos ofenden o nos dañan. Y esto es una cuestión vital para la vida de la iglesia, para la vida del cuerpo de Cristo. Porque si hay algo que nos daña, que nos puede destruir, es la falta de perdón. Todos nosotros somos pecadores. Estamos todavía en un camino de perfeccionamiento y por lo tanto muchas veces en nuestra vida ofendemos a otros, dañamos a otros. A veces con intención, a veces sin intención, pero lo hacemos. Y el Señor nos enseña aquí que en nuestra oración, para que nuestra oración, nuestra comunión con Dios se mantenga, Dios exige que nosotros perdonemos a aquellos que nos han ofendido y han pecado contra nosotros, así como Él nos perdonó a nosotros. El Señor lo enseñó tantas veces. ¿Recuerdan esa vez cuando Él dijo, había un hombre que le debía a su amo, y pone una cifra así estratosférica, que traducido a tiempo presente, es algo así como 164.000 días de trabajo de un trabajador? Lo que gana un trabajador en un día, la cantidad, que es 10.000 denarios, significa literalmente 164.000 días de trabajo de un obrero del mundo antiguo en la época de Jesús. O sea, una deuda simplemente impagable para nadie. Una deuda gigantesca. Esa es la deuda que teníamos con Dios. Y entonces dice que el hombre, el padre de familia, le perdonó la deuda. Y después este otro hallando a un compañero, a un colega, que le debía, qué sé yo, 3 denarios, lo empezó a tosigar y de, págame la deuda y págame la deuda, y como el hombre no podía pagársela, lo puso en la cárcel. Entonces cuando se enteró el patrón, lo llamó y le dijo, qué malo eres, le dice, qué siervo malo eres. Yo te perdoné una deuda que nunca podrías haber pagado en tu vida si trabajaras 164.000 años para pagarme. Y tú no pudiste perdonar esa pequeña deuda. Entonces lo que el Señor nos está diciendo, que por muy grande que sea la ofensa que un hermano o una persona nos haga, es nada comparada con la ofensa que Dios nos perdona a nosotros. Y es en base a ese perdón que Él nos pide que perdonemos. Entonces, el perdón es una cuestión vital para detener la acción del mal y del pecado en el mundo y particularmente entre nosotros. Entonces, a veces vemos que iglesias se separan, hermanos se dividen porque no pueden perdonar, no quieren perdonar a sus hermanos. Y el Señor nos dice aquí de manera tan severa, perdonen cuando oren, perdonen. Porque lo que Dios les perdona a ustedes es inmensamente más grande de lo que ustedes jamás tendrán que perdonar a otros. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Preguntó Pedro. ¿Hasta 7 veces al día? No, dijo el Señor, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7, o sea, 490 veces al día. Si tu hermano peca contra ti y te pide perdón, perdón. Porque ¿cuál es la base del perdón? No que mi hermano sea bueno, no que mi hermano sea justo, o como a veces decimos, eh, lo hice sin intención, pero eso ya no sería perdón. Porque si alguien hizo daño sin intención ya es una disculpa, pero no es perdón. Perdón es cuando alguien hizo daño y perdonamos. Entonces el Señor nos dice cuán importante es vivir en una atmósfera de perdón recíproco entre nosotros. Por eso Pablo le dice a los efesios, perdonándoos unos a otros, misericordiosos, compasivos, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, así como el Señor os perdonó, perdonaos unos a otros. Sí, hermanos, el Señor nos ayude, porque si no lo hacemos, perdemos nuestra comunión con Dios. Él ya no escucha nuestras oraciones y también perdemos la relación y la comunión con nuestros
hermanos. Así que esta es una cuestión de importancia vital. Otra vez, vuelvo al Sermón del Monte. Si estás presentando tu ofrenda ante el altar de Dios, dijo el Señor, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero con tu hermano y después presenta tu ofrenda. En otras palabras, Dios nos recibe nuestro sacrificio, nuestra ofrenda, lo que sea que hagamos para Él, nuestro servicio a Él, si primero no perdonamos a nuestros hermanos. Así que esta es una parte vital en que el Señor nos enseña a hacer la oración. Y finalmente dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y otra vez ahora, la última parte de la oración es la oración, lo podríamos llamar así, la oración de lucha, la oración de batalla. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Porque fíjese que viene a continuación. O sea, nos está recordando Pablo que nuestro problema no son los hermanos, que nosotros debemos discernir que detrás de los conflictos y de las situaciones que se presentan en la iglesia, en el mundo, de los ataques de otras personas, debemos discernir que en realidad no son ellos, sino que hay poderes de las tinieblas que buscan destruir nuestra vida, destruir nuestra comunión, destruir nuestras relaciones. Y debemos discernir esos poderes de las tinieblas y confrontarlos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No estamos en batalla con seres humanos, con otros hombres. Nuestra batalla, nuestra lucha es contra poderes, principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la principal herramienta de batalla para confrontar estos poderes es la oración. Es a través de la oración que tenemos poder para confrontar los poderes de las tinieblas. ¿Cómo? Orando. No nos metas en tentación. Ahí el sentido es que el Señor nos libre de las tentaciones de Satanás, que nos guarde de sus artimañas, de sus mentiras, de sus engaños. Porque Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones, pero no las ignoramos en la medida que Dios nos revela esas maquinaciones, porque la mente humana no es capaz de discernir la acción de Satanás en el mundo. Satanás engaña al mundo entero, porque obviamente es más poderoso, es más astuto y es más inteligente que los seres humanos. Así que los seres humanos no son capaces, no son rivales para el diablo, ni son capaces de percibir sus mentiras, pero nosotros tenemos la sabiduría de Cristo, el Espíritu de Dios, y es a través de Él que podemos discernir sus maquinaciones y rechazar y resistir sus mentiras y sus maquinaciones. La palabra que usa Pablo, entre paréntesis, cuando habla que no tenemos lucha, la palabra ahí lucha, es la palabra que los griegos usaban para referirse a la lucha cuerpo a cuerpo. Los griegos practicaban dos tipos de lucha. Una lucha era el boxeo, con golpes de puño, y otra lucha era la lucha cuerpo a cuerpo, que ahora se llama lucha greco-romana, donde las personas, parecido a estas luchas como el judo, donde las personas como que se agarran unas a otras, se aprietan y tratan de tirarse al suelo la una a la otra, o de someterse la una a la otra. Es una lucha cuerpo a cuerpo, o sea, nos recuerda que nosotros debemos estar muy atentos a las acciones de Satanás, porque es algo que está constantemente asediándonos e intentando destruirnos. Por lo tanto, esto es una oración muy importante. Y por eso dice, líbranos del mal. Y en la otra traducción es líbranos del maligno, no solo del mal en términos genéricos, sino del agente principal del mal que es Satanás, que es el diablo. Entonces, con la oración nosotros tenemos el poder de resistir al diablo y rechazarlo. Y rechazarlo para que, y de deshacer sus artimañas y deshacer sus mentiras y deshacer sus engaños en el mundo. ¿Cuánto de lo que ocurre en el mundo, incluso de lo que ocurre a veces de los problemas de la iglesia, no son más que instigaciones satánicas? Entonces necesitamos estar en esta oración vigilante, atenta, que nos permite discernir por el Espíritu de Dios lo que ocurre, las artimañas, los engaños, las mentiras del diablo y resistirlo. Es una oración de estar en vela, de estar vigilantes, de estar atentos, de no dormirnos, de no dejarnos engañar por Satanás. Y esta es una de las funciones principales de la oración. Entonces ven que la primera parte de la oración se centra en Dios, se centra en la voluntad de Dios, en el reino, y la segunda parte se centra en nuestras necesidades, que son, en primer lugar, nuestras necesidades biológicas, físicas, de alimento, de abrigo, de cuidado. En segundo lugar, nuestras necesidades de perdón, de constante perdón de parte de Dios y de parte los unos respecto a los otros. Y finalmente, esta batalla tan apretada, tan cuerpo a cuerpo, literalmente, contra las fuerzas de Satanás que están constantemente o quieren asediar constantemente al pueblo de Dios. Y así termina la oración que el Señor nos enseña. O sea, a grandes rasgos, estos son los elementos que debieran estar permanentemente dentro de nuestra oración. Y para que no nos desanimemos o pensemos que esto es solamente un consejo, el Señor nos dice, no solo es un consejo, el Señor nos anima, nos exhorta con una serie de promesas a que vivamos una vida constante
de constante oración. Así como Él vivía una vida de constante oración, así Él nos dice que nos pone este ejemplo que es como una especie de ejemplo opuesto, negativo. ¿Qué persona, quién de ustedes, si viene un amigo y a una hora totalmente inoportuna, ¿no es cierto? Cuando ya estamos acostados y durmiendo, y le dice, amigo, préstame 3 panes. Uno dice, bueno, déjame dormir tranquilo, ya me acosté, no me molestes, pero él dice, pero si se pone importuno, si insiste, ¿quién de ustedes no se levanta y le da los 3 panes por último para que deje de molestar? ¿No es cierto? Para que me deje dormir tranquilo. Eh, entonces, yo os digo, pedid y se os dará. O sea, cuánto más vuestro Padre que está día y noche, pendiente, atento, oyendo lo que decimos, para responder, para atender, para cuidar de nosotros. Nuestro Padre nunca se molesta con nosotros. Nuestro Padre nunca es como este amigo importuno. Nunca se molesta de que lo vengan a molestar a la hora que sea. Porque en todo instante y en todo momento Él está atento y Él quiere socorrernos, ayudarnos y darnos lo que le pedimos. Él quiere darnos, hacernos el bien. Entonces pidan, buscad, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Pregunta, termino con esto. ¿Qué hay de las oraciones no respondidas? A veces Dios no responde a nuestras peticiones ni lo que le pedimos. ¿Significa eso que Él no nos oye? No, porque si pedimos lo suficientemente de manera insistente, si no nos cansamos inmediatamente, porque lo que Él nos está diciendo es que si oramos y no recibimos una respuesta inmediata, no significa que el Padre no nos quiera responder. Lo que tenemos que hacer es insistir, dice Él. Ser insistentes, persistentes, así como el Señor oraba persistentemente. Pero si finalmente en esa oración Dios no nos responde, la no respuesta de Dios ya es una respuesta de Dios a nuestra oración. Así como el Señor oró con lágrimas de sangre, angustiosamente, en Getsemaní pidiendo que el Padre, si fuera posible, pasara de la copa. Pero la respuesta de Dios fue, no, esta copa es mi voluntad. Y por lo tanto, el mismo Señor sabe lo que es tener una oración angustiada, desesperada, y recibir una respuesta negativa del Padre. Pero esa respuesta se debe a que el Padre tenía una voluntad infinitamente superior y el Señor Jesús creyó en esa voluntad, se sometió a esa voluntad y esa voluntad resultó en la redención del mundo. ¿Qué cosa puede ser más grande que eso? Entonces, incluso cuando Él no responde a nuestras oraciones es porque de esa manera también está respondiendo para que se haga su voluntad. Por eso antes de pedir por nuestras necesidades y nuestras peticiones debe estar esta oración en nuestra boca. Hágase tu voluntad. Porque tu voluntad siempre será mejor que la nuestra. Siempre, sin excepción. Amén, queridos hermanos. Que el Señor nos ayude por su Espíritu Santo a vivir vidas de oración. Les animo, hermanos, por esta palabra a mí mismo y a todos ustedes a que vivamos vidas de oración permanente, constante. Vivimos en días difíciles, días de oscuridad, de progresivo oscurecimiento del mundo. Y a veces los cristianos tienen esta tentación de buscar otros canales de expresión para responder a las situaciones del mundo. Pero no hay nada más poderoso. No hay una herramienta más poderosa delegada a la iglesia que la oración. Porque con la oración nosotros tocamos el trono de Dios. Y el trono de Dios actúa en la tierra en respuesta a la oración del pueblo de Dios. Así que eso es. Les animo a través de esto a vivir vidas personales y vidas y de la iglesia, como iglesia, unas eh, vidas de oración, vidas enfocadas en esa relación con Dios, así como el Señor Jesucristo vivió ejemplarmente una vida de oración a lo largo de toda su vida. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos.